El sol de Ciudad de México se derramaba como oro líquido sobre los ventanales de la mansión en Las Lomas. Miguel Altamirano revisaba documentos en su despacho mientras los preparativos para la fiesta de cumpleaños de su hija Valentina inundaban la casa. A sus 42 años, este empresario inmobiliario había construido un imperio valorado en millones, pero su vida personal era un territorio devastado. Su esposa Adriana había fallecido 3 años atrás, dejándolo solo con sus 2 hijos. Valentina, de 12 años, quien padecía una enfermedad cardíaca congénita, y Daniel, de 15, un adolescente rebelde que apenas le dirigía la palabra. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. «¿Qué pasa, Raúl?», contestó Miguel, su voz transmitiendo la impaciencia habitual con la que trataba a sus empleados. «Los inversionistas chinos están impacientes, jefe. Quieren una respuesta sobre el proyecto de Santa Fe antes del lunes. Diles que no presionen. Mis abogados aún están revisando los términos. Si no les gusta, que busquen a otro». Miguel colgó sin esperar respuesta. Al levantarse para servirse un whisky, su mirada se detuvo en el jardín. Ahí estaba Josefina Herrera, la mucama que había contratado hace 6 meses, empujando cuidadosamente la silla de ruedas de Valentina por el sendero de piedra. No era la primera vez que observaba cómo Josefina, una mujer de 35 años originaria de Oaxaca, dedicaba tiempo extra a su hija. Más allá de sus obligaciones laborales, Josefina era un enigma para él. Siempre discreta, eficiente, con una dignidad silenciosa poco común entre el personal de servicio. Sus manos pequeñas y ásperas revelaban años de trabajo duro, pero su mirada inteligente y su manera de hablar sugerían educación. Miguel nunca había indagado en su pasado. Para él era simplemente la mujer que mantenía su casa en orden. «Señor Altamirano», la voz de Carmen, el ama de llaves, lo sacó de sus pensamientos. «Los floristas necesitan su aprobación para la decoración del salón. Que decida mi asistente. Para eso le pago». También llamó el doctor Rivera. «Dice que Valentina debería limitar su tiempo en la fiesta a 2 horas máximo». Miguel frunció el ceño. La condición de su hija siempre estaba presente, como una sombra que oscurecía cada momento de felicidad. «Entendido. Asegúrate de que Josefina esté pendiente de ella todo el tiempo». Carmen asintió. «Josefina no se separa de ella, señor. Es como si fuera su sombra». Cuando Carmen salió, Miguel volvió a mirar por la ventana. Josefina señalaba algo en el cielo mientras Valentina sonreía ampliamente. Por un instante, sintió una punzada de celos. Él no recordaba cuándo fue la última vez que había hecho sonreír así a su hija. El salón principal de la mansión Altamirano resplandecía con luces y arreglos florales. Los invitados, familias adineradas, políticos influyentes y socios comerciales, circulaban con copas de champán mientras sus hijos, impecablemente vestidos, jugaban bajo la supervisión de niñeras. Era una fiesta ostentosa que reflejaba el estatus de Miguel más que los gustos de una niña de 12 años. Valentina, con un vestido rosa pálido que acentuaba su fragilidad, observaba todo desde su silla de ruedas. A pesar de la suntuosidad, su rostro reflejaba incomodidad. Josefina, vestida con un discreto uniforme gris, permanecía a su lado, vigilante pero intentando ser invisible para los invitados. «¿Estás bien, mi niña?», susurró Josefina, inclinándose para que solo Valentina pudiera escucharla. «Hay demasiada gente, José, y hace calor». Josefina tocó suavemente su frente. «Tienes razón. Vamos a un lugar más tranquilo». Mientras se alejaban discretamente hacia el jardín, Miguel socializaba con Ernesto Vega, un político con quien negociaba permisos para su próximo desarrollo. «Impresionante fiesta, Miguel», comentó Vega bebiendo su tercer whisky. «Aunque tu hija no parece muy entusiasmada». Miguel buscó a Valentina con la mirada. «Su salud, ya sabes. No puede sobreexcitarse. Una lástima». «¿Y cómo está el proyecto de Polanco? ¿Conseguiste esquivar a esos activistas comunitarios?» «Todo bajo control», respondió Miguel, aunque la conversación se volvía incómoda. «¿Me disculpas un momento?» Se dirigió hacia el jardín buscando a su hija. La encontró en el gazebo riendo mientras Josefina le contaba algo. La risa genuina de Valentina, un sonido tan escaso en esa casa, lo detuvo en seco. Se quedó observándolas, invisible entre las sombras del atardecer. La fiesta continuaba cuando Miguel notó la presencia de los hermanos Suárez,
empresarios conocidos por sus métodos cuestionables. No recordaba haberlos invitado. Miguel, viejo amigo, saludó Javier Suárez, el mayor de los hermanos. Qué detallazo invitarnos a la fiesta de tu princesa. No sabía que vendrían, respondió Miguel con frialdad. Tu socio Ernesto nos mencionó el evento. Imposible perdérnoslo. Algo en la mirada de Javier despertó la desconfianza de Miguel. Los Suárez querían comprar un terreno que él poseía en Coyoacán, pero Miguel se había negado a vender. Disfruten la fiesta, dijo secamente antes de alejarse. Minutos después, un grito atravesó el murmullo del salón. Miguel corrió hacia la fuente del sonido y encontró una escena que jamás olvidaría. Josefina, su siempre discreta mucama, tenía acorralado contra la pared a Emilio Suárez, el hermano menor. Su mano aferraba con fuerza la muñeca de Emilio, quien parecía sorprendido y furioso a la vez. Valentina lloraba a un lado. «¡Suéltame, pinche sirvienta!», gritaba Emilio. «No hasta que se disculpe con la niña», respondió Josefina con una voz que Miguel nunca había escuchado, firme, autoritaria, sin rastro de sumisión. «¿Qué diablos está pasando aquí?», intervino Miguel. «Tu criada está loca», escupió Emilio. «Me atacó de la nada». Valentina, entre sollozos, habló. «No es verdad, papá. Él me dijo que los niños enfermos como yo deberían quedarse en casa. Luego intentó tomar una foto de mí cuando empecé a llorar». La mirada de Josefina no se apartaba de Emilio, y cuando le pedí que parara, intentó empujar la silla de Valentina. Miguel sintió que la sangre le hervía. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, notó algo más: la postura de Josefina, la precisión con que sostenía a Emilio. No era la reacción de una simple empleada doméstica. Había algo más, algo que sugería entrenamiento. «Javier, llévate a tu hermano de mi casa ahora mismo», ordenó Miguel con voz gélida. «Esto te va a costar, Altamirano», amenazó Javier mientras se llevaba a Emilio. Cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Miguel se acercó a Valentina y la abrazó, algo que raramente hacía. «¿Estás bien, princesa?», Valentina asintió, secándose las lágrimas. «Gracias a José. Ella me protegió, papá». Miguel miró a Josefina, quien ahora había recuperado su actitud reservada. «Lamento el alboroto, señor», dijo ella, bajando la mirada. «No quise causar problemas». «No te disculpes», respondió Miguel, estudiándola con nueva curiosidad. «Hiciste lo correcto». Mientras Josefina llevaba a Valentina a su habitación, Miguel permaneció inmóvil, con una pregunta ardiendo en su mente. ¿Quién era realmente Josefina Herrera? La mañana siguiente a la fiesta, Miguel no podía sacarse de la mente la imagen de Josefina enfrentándose a Emilio Suárez. Algo en su reacción, en la precisión de sus movimientos, había despertado su instinto. Decidió hacer lo que mejor sabía: investigar. Sentado en su despacho, llamó a Rodrigo Mendoza, un ex policía que ahora trabajaba para él en asuntos delicados. «Necesito todo sobre Josefina Herrera», ordenó. «Antecedentes, familia, educación, todo. La mucama, ¿hay algún problema? Solo hazlo. Y sé discreto». Mientras esperaba, Miguel observaba por la ventana a Josefina tendiendo ropa en el jardín. Sus movimientos eran metódicos, eficientes. ¿Cómo no había notado antes esa atención al detalle, esa constante vigilancia? Ahora que lo pensaba, Josefina siempre parecía estar evaluando su entorno, como si buscara amenazas invisibles. El timbre del intercomunicador lo interrumpió. «Señor, Daniel ha vuelto a escaparse del colegio», informó Carmen con voz preocupada. Miguel suspiró profundamente. Su hijo mayor era otro problema que no sabía cómo manejar. Desde la muerte de Adriana, Daniel se había vuelto cada vez más rebelde, frecuentando fiestas y regresando a casa intoxicado. «Avísame cuando regrese», respondió secamente. Pasaba del mediodía cuando Miguel decidió visitar a Valentina. La encontró en su habitación donde Josefina le leía un libro. Se detuvo en el umbral, escuchando sin anunciarse. «No tengas miedo de ser diferente», leía Josefina con voz suave, «porque son precisamente esas diferencias las que te hacen especial». «¿Ah, tú también eres diferente, José?», preguntó Valentina. Josefina hizo una pausa. «Todos somos diferentes a nuestra manera, mi niña. Los doctores dicen que mi corazón es diferente, que por eso no puedo correr ni jugar como los demás. Tu corazón puede ser diferente, pero es fuerte a su manera, como tú». Miguel sintió una opresión en el pecho.
Él nunca había encontrado las palabras correctas para hablar con Valentina sobre su condición. «¡Papá!», exclamó Valentina al notar su presencia. «No quise interrumpir», dijo Miguel entrando a la habitación. Josefina se puso de pie inmediatamente. «Con permiso, señor. Tengo que terminar mis labores». «Quédate», ordenó Miguel con más dureza de la que pretendía. Suavizó su tono. «Por favor, quiero hablar contigo después». La tensión en la habitación era palpable. Valentina miró a ambos, confundida. «¿Estás enojado con José, papá? Ella no hizo nada malo ayer». «No, princesa. Al contrario», respondió Miguel, sentándose junto a su hija. «Josefina te protegió, y quiero agradecérselo adecuadamente». La tarde cayó sobre la Ciudad de México, trayendo consigo una lluvia persistente. Miguel esperaba en su despacho cuando Josefina llamó a la puerta. «Adelante», dijo él, estudiando cada detalle de su expresión cuando entró. «Quería hablar conmigo, señor. Siéntate, por favor». Josefina obedeció, manteniendo una postura erguida, alerta. No mostraba el nerviosismo típico de un empleado convocado por su jefe. «Lo que pasó ayer», comenzó Miguel. «Lamento si me extralimité», interrumpió ella. «Entenderé si desea que deje el trabajo». «No te estoy despidiendo, Josefina. Quiero entender quién eres realmente». El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, ella habló. «Soy exactamente quien dije ser cuando me contrató, Josefina Herrera de Oaxaca. Y antes de ser mucama, porque lo que vi ayer no fueron los reflejos de alguien que ha pasado su vida limpiando casas». La lluvia repiqueteaba contra los ventanales, creando una cortina sonora que aislaba la conversación del resto de la casa. «Todos tenemos un pasado, señor Altamirano. El suyo está en los periódicos. El mío prefiero mantenerlo privado». Miguel se inclinó hacia adelante. «No cuando trabaja en mi casa y está cerca de mis hijos». Los ojos de Josefina revelaron un destello de algo que Miguel no supo identificar. «¿Dolor? ¿Determinación? Fui policía», confesó finalmente. «Unidad especializada en protección de testigos en Oaxaca. Renuncié hace 2 años». Miguel no esperaba esa respuesta. «¿Por qué renunciaste? ¿Y por qué acabaste trabajando como mucama?» «A veces uno necesita desaparecer», respondió ella enigmáticamente. Antes de que Miguel pudiera presionar más, Carmen irrumpió en el despacho sin llamar. «Señor, es Daniel. Lo acaba de llamar la policía. Está detenido». La comisaría del sector Polanco era un edificio gris y deprimente. Miguel, acostumbrado a resolver los problemas de su hijo con dinero, se sorprendió cuando el oficial a cargo se mostró inflexible. «Lo encontramos en posesión de sustancias prohibidas, señor Altamirano. Esta vez no es tan simple como pagar una multa». Miguel miró a través del cristal a su hijo, sentado en una celda con otros 2 jóvenes. Parecía asustado bajo su fachada de indiferencia. «¿Cuánto?», preguntó Miguel en voz baja. El oficial negó con la cabeza. «No se trata de dinero. Su hijo está metido en algo serio. Las drogas que llevaba no son las que usa un adolescente para divertirse, son las que vende un distribuidor». El mundo de Miguel se tambaleó. Debe haber un error. Daniel puede ser rebelde, pero no es un criminal. «Los Suárez», murmuró el oficial, mirando a ambos lados para asegurarse de que nadie escuchaba. El chico mencionó ese nombre durante el interrogatorio. Dijo que solo estaba haciendo un favor. Miguel sintió que le faltaba el aire. «Los Suárez», los mismos que Josefina había enfrentado el día anterior. Después de horas de negociaciones y llamadas a sus abogados, logró que liberaran a Daniel bajo su custodia mientras se investigaba el caso. El regreso a casa fue un trayecto silencioso y tenso. «¿Por qué, Daniel?», preguntó finalmente Miguel. «¿Tienes idea de en qué te estás metiendo? ¿Y a ti qué te importa? Nunca estás en casa. Nunca tienes tiempo excepto para Valentina y sus doctores. Eso no justifica que te conviertas en un delincuente». «No soy un delincuente», gritó Daniel. «Solo quería que me notaras por una vez». Las palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Había estado tan concentrado en sus negocios y en la enfermedad de Valentina que había descuidado completamente a Daniel. Al llegar a casa, la noche había caído por completo. Miguel ordenó a Daniel que fuera a su habitación mientras él se dirigía a su despacho para servirse un trago. Necesitaba pensar. «Señor», la voz de Josefina lo sobresaltó desde la puerta entreabierta. «¿Qué haces despierta a esta hora?» Esperaba saber si Daniel estaba bien.
Miguel la miró con sospecha renovada. ¿Conoces a los hermanos Suárez, Josefina? Ella palideció visiblemente. ¿Por qué me pregunta eso? Daniel fue detenido por transportar drogas para los Suárez. Josefina cerró la puerta tras ella y se acercó. Necesito que me escuche con atención. Usted y sus hijos están en peligro. Explícate, exigió Miguel. Los Suárez no son simples empresarios. Dirigen una red de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. Si han puesto sus ojos en su hijo, es porque quieren algo de usted. ¿Cómo sabes todo esto? Josefina respiró profundamente. Porque el caso que investigaba antes de renunciar a la policía estaba relacionado con ellos. Mi compañero y yo estábamos cerca de reunir pruebas suficientes cuando él fue asesinado. Miguel comenzaba a unir las piezas. ¿Y decidiste esconderte como mucama? ¿En mi casa? No fue coincidencia, admitió ella. Sabía que los Suárez querían su terreno en Coyoacán. Necesitaba entender por qué. La indignación de Miguel se mezclaba con un creciente temor. ¿Me has estado usando para tu investigación personal? Al principio sí, respondió Josefina con honestidad brutal. Pero luego conocí a sus hijos, a Valentina, y entendí que había más en juego. Un golpe en la puerta principal interrumpió la conversación. Carmen apareció segundos después, pálida como un fantasma. Señor, la policía está aquí. Tienen una orden de arresto. ¿Para Daniel?, preguntó Miguel poniéndose de pie. No, señor. Para usted. El eco de las botas policiales resonaba en el mármol del vestíbulo. Miguel, paralizado por la sorpresa, miró a Josefina buscando una explicación. Ella reaccionó con la velocidad de alguien acostumbrado a situaciones de crisis. Carmen, lleva a los niños a la habitación segura del sótano. No abras a nadie que no sea yo o el señor, ordenó Josefina con autoridad natural. Carmen, demasiado desconcertada para cuestionar, asintió y desapareció por el pasillo. ¿Habitación segura? ¿Desde cuándo mi casa tiene una habitación segura?, preguntó Miguel. La adapté el mes pasado. Supuse que algún día la necesitaríamos, respondió Josefina mientras cerraba las cortinas. Escuche, los policías que están en la puerta probablemente no son policías reales. Los Suárez tienen gente dentro de la corporación. ¿Y esperas que confíe en ti después de descubrir que me has estado mintiendo durante meses? Josefina lo miró directamente a los ojos. No tiene por qué confiar en mí. Pero si quiere proteger a sus hijos, esta es su única opción. Los golpes en la puerta se intensificaron. «Policía, abran inmediatamente». Miguel evaluó sus opciones en segundos. Si Josefina tenía razón, entregarse podría ser una sentencia de muerte. Si se equivocaba, estaría resistiéndose a la autoridad, empeorando su situación. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. Josefina se movió rápidamente hacia el despacho. «Tenemos que salir por el pasaje del sótano. Lleva hasta la casa del jardinero». «¿Qué pasaje? Esta casa la construí yo, no hay ningún...» «Lo hay ahora», interrumpió ella. «Como dije, hice algunas modificaciones». Miguel la siguió, dividido entre la incredulidad y una creciente admiración por la previsión de esta mujer. En el sótano, encontraron a Carmen abrazando a Valentina, mientras Daniel permanecía apartado, con los ojos enrojecidos por el llanto que intentaba ocultar. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Valentina con voz temblorosa. Miguel se arrodilló frente a ella. «Tenemos que irnos por un tiempo, princesa, como una aventura». «¿Por mi culpa?», intervino Daniel. «¿Es por lo que hice?». «No, hijo», respondió Miguel, sorprendiendo a Daniel con un abrazo. «Es más complicado. Te lo explicaré todo, pero ahora debemos movernos». Josefina desplazó una estantería, revelando un túnel estrecho, pero bien iluminado. «Carmen, quédate con los niños. Miguel y yo verificaremos que sea seguro». La familiaridad con la que Josefina usó su nombre no pasó desapercibida para Miguel. Era la primera vez que lo llamaba así. «Daniel, cuida a tu hermana», ordenó Miguel antes de seguir a Josefina por el túnel. El pasaje desembocaba, efectivamente, en la pequeña casa del jardinero actualmente desocupada. Desde allí, a través de una puerta oculta en el muro exterior, podían acceder a la calle trasera sin ser vistos. «Hay un auto esperándonos a 2 cuadras», explicó Josefina. «Un auto. ¿Planeaste todo esto?» «Desde el día que los Suárez aparecieron en la fiesta, supe que vendrían por usted. No podía arriesgarme». Regresaron por el túnel y Miguel ayudó a cargar a Valentina. Mientras avanzaban en silencio por el oscuro pasaje,
Escucharon el estruendo de la puerta principal siendo derribada. «Se acabó el tiempo», murmuró Josefina. Emergieron a la noche capitalina. Una lluvia fina difuminaba las luces de la ciudad. Josefina guió al grupo hasta una camioneta negra con vidrios polarizados. Al volante esperaba un hombre de mediana edad con expresión severa. «Tomás, viejo amigo», saludó Josefina. «Te presento a la familia Altamirano». El hombre apenas asintió. «Suban rápido. Tenemos que movernos». Una vez en marcha, Miguel exigió respuestas. «¿Quién eres realmente, Josefina? Y no me vengas con la historia de la policía de Oaxaca. Esto va mucho más allá». Josefina intercambió una mirada con Tomás antes de responder. «Fui parte de la Agencia de Investigación Criminal, infiltrada en la Policía Estatal para investigar corrupción. El caso de los Suárez era mi objetivo principal». «¿Por qué renunciaste?» «No renuncié. Me declararon muerta». El silencio que siguió fue denso, solo interrumpido por la respiración irregular de Valentina, quien comenzaba a mostrar signos de estrés. «Necesita sus medicamentos», dijo Miguel preocupado. «Aquí», respondió Josefina, entregándole un pequeño maletín. «Traje todo lo necesario». Miguel la miró asombrado mientras administraba la medicina a su hija. «¿Cómo sabías exactamente qué traer?» «He cuidado de Valentina durante 6 meses, Miguel. Conozco su condición, sus medicamentos, sus horarios. No soy solo una mucama». Daniel, que había permanecido callado, intervino. «¿Alguien va a explicarme qué está pasando? ¿Por qué la policía quiere arrestar a papá?» Tomás, sin apartar la vista de la carretera, respondió. «No es la policía, chico. Son sicarios disfrazados, y no quieren arrestarlo, quieren eliminarlo». «Tomás», advirtió Josefina. «Tiene derecho a saber la verdad», insistió el conductor. «Los Suárez quieren el terreno de Coyoacán, porque debajo hay un sistema de túneles que conecta con el aeropuerto. Perfecto para su operación de tráfico». Miguel recordó las insistentes ofertas de los Suárez por ese terreno aparentemente sin valor especial. «Por eso intentaron usar a Daniel para presionarme. Y cuando eso no funcionó, decidieron eliminarte y falsificar la venta», concluyó Josefina. Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Miguel la abrazó, sintiéndose completamente fuera de su elemento. Él, que siempre había controlado cada aspecto de su vida, ahora dependía de una mujer que hasta hace unas horas consideraba simplemente su empleada. La camioneta se detuvo frente a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Tomás apagó el motor y se volvió hacia ellos. «Estarán seguros aquí por ahora. Nadie conoce este lugar». Amaneció sobre el barrio de Xochimilco, y Miguel se encontró en un entorno completamente ajeno a su realidad habitual. La casa era pequeña pero limpia, con muebles simples y paredes decoradas con coloridas artesanías oaxaqueñas. Valentina dormía en una habitación junto a Carmen, mientras Daniel observaba la calle desde la ventana con expresión vigilante. Josefina preparaba café en la cocina, donde Miguel la encontró. «¿De quién es esta casa?», preguntó, aceptando la taza que ella le ofrecía. «Era de mi abuela. Ahora es mía, aunque oficialmente no existo». Miguel se sentó a la mesa de madera gastada. «¿Por qué te involucraste en mi familia? Si te declararon muerta, podrías haber desaparecido realmente». Josefina se sentó frente a él. «Los Suárez asesinaron a mi compañero, Miguel, a mi esposo». Su voz se quebró ligeramente. «Teníamos pruebas contra ellos, pero alguien dentro de la agencia nos traicionó. Él murió, yo sobreviví, pero tuve que desaparecer. Y te convertiste en mucama para investigar por tu cuenta. Cuando descubrí su interés en tu terreno, supe que era mi oportunidad, pero nunca imaginé que me encariñaría con tus hijos». Josefina hizo una pausa. «Especialmente con Valentina. Me recuerda a la hija que nunca pude tener». El corazón de Miguel se encogió. Había tanto dolor en los ojos de esta mujer y, sin embargo, tanta fortaleza. «Ahora entiendo por qué Valentina te quiere tanto», dijo suavemente. «Ves en ella lo que yo he sido incapaz de ver, concentrado en su enfermedad en lugar de en su persona». Josefina sonrió por primera vez desde que habían huido. «Valentina es extraordinaria. No ve su condición como una limitación, sino como parte de quien es. He aprendido mucho de ella». Un ruido en la puerta los alertó. Tomás entró llevando varios periódicos bajo el brazo. «Eres noticia de primera plana», anunció, extendiendo los diarios sobre la mesa. Los titulares eran devastadores. «Empresario Miguel Altamirano
Huye tras acusaciones de narcotráfico. Millonario secuestra a sus propios hijos. Se busca por múltiples cargos al constructor Miguel Altamirano. Están destruyendo mi reputación, murmuró Miguel, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Es su estrategia, explicó Tomás. Aislarte, desacreditarte, para que nadie cuestione cuando aparezcas suicidado en algún hotel barato. Daniel había entrado silenciosamente y escuchaba la conversación. Todo esto es por mi culpa, dijo con voz quebrada. Si yo no hubiera aceptado llevar ese paquete... Miguel se levantó y abrazó a su hijo. No, Daniel. Los Suárez nos habrían atacado de todas formas. Lo que hiciste fue un error, pero no causó esto. Josefina y Tomás intercambiaron miradas. Tenemos que actuar rápido, dijo ella. Aún conservo copias de la evidencia que reunimos contra los Suárez. Si logramos entregarla al fiscal anticorrupción González, podríamos tener una oportunidad. González es mi amigo, dijo Miguel, pero no podemos simplemente aparecer en su oficina. No, coincidió Josefina, pero él estará en la gala benéfica del Museo Nacional esta noche. Es nuestra oportunidad. Miguel la miró con incredulidad. ¿Quieres que nos infiltremos en una gala llena de políticos y empresarios, siendo el hombre más buscado de México en este momento? Josefina sonrió con determinación. No, quiero que nos infiltremos juntos. El Museo Nacional de Antropología brillaba bajo las luces nocturnas, mientras la élite de México se reunía para la gala anual. Limusinas se alineaban en la entrada, dejando a políticos, empresarios y celebridades que desfilaban por la alfombra roja entre flashes de cámaras. A varias cuadras de distancia, en un callejón discreto, Josefina daba los últimos toques al plan. El fiscal González siempre se retira temprano de estos eventos, explicó mientras ajustaba el auricular en su oído. Nuestro objetivo es interceptarlo en el jardín trasero durante su habitual llamada telefónica privada. Miguel apenas se reconocía a sí mismo. Vestido con un traje de camarero y una barba falsa, parecía años mayor. Josefina, por su parte, lucía irreconocible con una peluca rubia y maquillaje sofisticado que la transformaba en una mujer completamente distinta. ¿Estás segura de que funcionará?, preguntó Miguel, incómodo con el disfraz. No, respondió ella honestamente, pero es nuestra mejor opción. Tomás permanecería en el vehículo con Carmen y los niños, listo para partir en caso de emergencia. Valentina había insistido en darle su pulsera de la suerte a Josefina, quien ahora la llevaba en la muñeca como un recordatorio de lo que estaba en juego. «¿Papá?», la voz de Daniel sonó desde el asiento trasero. «Ten cuidado». Miguel asintió, sorprendido por la preocupación en los ojos de su hijo. En los últimos días, su relación había cambiado profundamente. La adversidad había logrado lo que años de convivencia bajo el mismo techo no pudieron. «Volveremos pronto», prometió. Infiltrarse en la gala resultó más sencillo de lo anticipado. El caos organizado de camareros y personal de servicio permitió a Miguel y Josefina mezclarse sin levantar sospechas. Una vez dentro, se separaron según lo planeado. Miguel, bandeja en mano, recorría el salón principal observando a los invitados. Muchos eran sus conocidos, incluso amigos, los mismos que ahora comentaban en voz baja sobre su supuesta huida criminal. La rabia bullía en su interior, pero se mantuvo concentrado. «El objetivo ha llegado», susurró al micrófono oculto cuando divisó al fiscal González entrando al salón. «Está con los Suárez». «Maldición», respondió Josefina desde algún lugar del museo. «Eso complica las cosas». Miguel continuó sirviendo champán, acercándose lentamente al grupo donde González conversaba animadamente con Javier Suárez. Cuando pasó junto a ellos, captó fragmentos de su conversación. «Mañana firmaremos los papeles de Coyoacán», decía Suárez. «Una vez que Altamirano aparezca muerto, la transacción será irreversible. Asegúrate de que parezca suicidio», respondió González en voz baja. «No quiero complicaciones». Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El fiscal, su supuesto amigo, estaba implicado en la conspiración. Se alejó antes de que pudieran notarlo y buscó un lugar discreto para comunicarse con Josefina. «González está con ellos», informó, la voz tensa por la traición. «Planean matarme mañana». «Cambio de planes», respondió Josefina tras un momento de silencio. «Ve al baño del segundo piso, te veré allí». Miguel se movió entre la multitud elegante,
sintiendo cada mirada como una amenaza potencial. En el segundo piso, menos concurrido, encontró el baño y entró. Minutos después, Josefina apareció. «Tenemos que encontrar otra vía», dijo, quitándose los guantes. «Si González está comprometido, necesitamos ir más arriba. Más arriba que el fiscal anticorrupción. ¿A quién sugieres, al presidente?», preguntó Miguel con amargo sarcasmo. «No, pero la jueza Ramírez está aquí. Ella preside la Comisión Especial contra el Crimen Organizado y no tiene vínculos con los Suárez». «¿Cómo lo sabes?». «Porque intentaron matarla hace 3 años. Sobrevivió y desde entonces es implacable». Miguel asintió lentamente. «La conozco. Coincidimos en algunas galas benéficas». «Perfecto, pero tenemos otro problema». Josefina revisó su teléfono. «Acabo de recibir un mensaje de Tomás. Han encontrado la camioneta. Tuvieron que moverse». El pánico cruzó el rostro de Miguel. «¿Los niños?». «Están a salvo por ahora. Tomás los llevó a un segundo punto de encuentro. Pero esto significa que saben que estamos aquí». Como confirmando sus palabras, la puerta del baño se abrió de golpe. Un hombre de traje, claramente armado, entró y los miró con sorpresa momentánea. «¡Altami!», comenzó a gritar, pero Josefina reaccionó con velocidad felina. Un golpe preciso en la garganta silenció al hombre, seguido de una rápida combinación que lo dejó inconsciente en el suelo. «Tenemos minutos antes de que lo encuentren», dijo ella, arrastrando al hombre a un cubículo. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Miguel, asombrado por la eficiencia de sus movimientos. «Te lo diré cuando salgamos de aquí vivos», respondió Josefina, tomando el arma del hombre. «Ahora encuentra a la jueza Ramírez. Yo crearé una distracción». El salón principal del museo estaba abarrotado cuando Miguel regresó. Identificó a la jueza Ramírez en un rincón, conversando con una senadora. Acercarse sin ser reconocido sería casi imposible. De repente las luces se apagaron por completo. La confusión se extendió entre los invitados. Cuando la iluminación de emergencia se activó, Miguel aprovechó el caos para moverse hacia la jueza. «Señora Ramírez», susurró al llegar junto a ella, «no reaccione. Soy Miguel Altamirano». La jueza, una mujer de 60 años con una mirada penetrante, apenas parpadeó. «El prófugo más buscado de México», respondió en voz baja. «Audaz aparición, debo decir. Estoy siendo incriminado. El fiscal González está coludido con los Suárez. Acusaciones graves. ¿Tienes pruebas?». «Las tengo», intervino Josefina, apareciendo repentinamente junto a ellos. «Y también pruebas sobre el asesinato de mi esposo, el agente Torres». El reconocimiento destelló en los ojos de la jueza. «Josefina Torres, te declararon muerta hace 2 años». «Fue necesario», respondió ella, extrayendo discretamente una memoria USB. «Aquí está todo. Grabaciones, transferencias bancarias, testimonios, suficiente para desmantelar la operación completa». La jueza tomó la memoria con naturalidad, como si recibiera una tarjeta de presentación. «¿Por qué debería creerte? Podría ser una trampa». «Porque intentaron matar a mis hijos», respondió Miguel con feroz determinación, «y porque sé que usted es incorruptible, su reputación la precede». Gritos desde la entrada interrumpieron la conversación. Varios hombres de traje irrumpían en el salón, escaneando agresivamente entre los invitados. «Nos encontraron», murmuró Josefina. La jueza Ramírez observó la situación y tomó una decisión. «Síganme. Conozco este museo como la palma de mi mano». Los guió discretamente hacia una puerta lateral, utilizando su autoridad para despejar el camino cuando era necesario. Llegaron a una oficina administrativa cerrada al público. «Tienes 10 minutos para convencerme», dijo la jueza cerrando la puerta. «Después decidiré si llamo a seguridad o a mis propios contactos». Josefina conectó la memoria a una computadora. «Esto es lo que encontramos mi esposo y yo antes de que lo asesinaran. Los Suárez no son solo lavadores de dinero. Están construyendo un imperio utilizando empresas legítimas como fachada». Las imágenes y documentos se sucedían en la pantalla. Fotografías de reuniones secretas, grabaciones de conversaciones, registros bancarios. «El terreno de Coyoacán es crucial para ellos», explicó Miguel. «Los túneles bajo la propiedad conectan con una terminal de carga privada en el aeropuerto, perfecta para sus operaciones». La jueza estudiaba cada documento con expresión imperturbable. «¿Y cómo encaja González en todo esto?». «Él asegura la impunidad legal», respondió Josefina. «A cambio,
Recibe propiedades en el extranjero. Tiene 3 mansiones en Costa Rica registradas bajo nombres de familiares. Un golpe en la puerta los sobresaltó. Seguridad. Abran inmediatamente. La jueza Ramírez no se inmutó. Sacó su teléfono y marcó un número. Soy Ramírez. Activación de Protocolo Águila en el Museo Nacional. Repito, Protocolo Águila. Sí, ahora mismo. Colgó y miró a Miguel y Josefina. En 5 minutos llegará mi equipo personal. Agentes federales de máxima confianza. ¿Nos cree?, preguntó Miguel, sorprendido por el giro de los acontecimientos. He perseguido a los Suárez durante años, respondió la jueza, pero siempre se me escapaban por falta de pruebas concretas. Lo que me han mostrado es exactamente lo que necesitaba. Los golpes en la puerta se intensificaron. No resistirá mucho más, advirtió Josefina, preparándose para lo peor. No tiene que resistir, respondió la jueza con calma. Solo necesitamos ganar tiempo. El operativo fue rápido y contundente. El equipo de la jueza Ramírez, compuesto por agentes de élite, aseguró el museo en minutos. Javier Suárez y el fiscal González fueron detenidos bajo los flashes de los fotógrafos que cubrían la gala. El escándalo era de proporciones históricas. Un fiscal anticorrupción arrestado por corrupción, en medio de una gala benéfica. Miguel observaba desde un vehículo blindado, aún procesando los acontecimientos. A su lado, Josefina mantenía la mirada fija en el museo, como si esperara que todo fuera una ilusión que se desvanecería en cualquier momento. «Debemos ir por los niños», dijo ella finalmente. «La jueza envió un equipo por ellos», respondió Miguel. «Estarán esperándonos en la fiscalía». El trayecto transcurrió en un silencio cargado de emociones. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando espacio para reflexiones más profundas. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Miguel. «Juicio, testimonios, un largo proceso legal», respondió Josefina. «Mi identidad quedará expuesta. Tendré que volver a ser Josefina Torres. ¿Y dejar de ser nuestra Josefina?». La pregunta salió antes de que Miguel pudiera contenerse. Ella lo miró con sorpresa, y luego una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Nunca fui realmente su Josefina, Miguel. Era una agente encubierta. Te convertiste en más que eso», insistió él. «Para Valentina, para Daniel, para mí». El vehículo se detuvo frente a un edificio gubernamental donde un grupo de agentes los esperaba. Entre ellos, Carmen sostenía la mano de Valentina, mientras Daniel permanecía de pie junto a Tomás. Cuando Valentina vio a su padre y a Josefina, su rostro se iluminó. Lo lograron. Miguel se arrodilló para abrazarla, sintiendo un nudo en la garganta. Daniel se unió al abrazo, en un gesto que hubiera sido impensable semanas atrás. «Familia Altamirano», llamó la jueza Ramírez, aproximándose. «Necesitaremos sus declaraciones formales, pero eso puede esperar hasta mañana. Esta noche estarán bajo protección en una residencia segura». «¿Y después?», preguntó Miguel. «Después, su vida volverá a la normalidad». «Con algunas mejoras, espero», respondió la jueza, mirando significativamente a Josefina. 3 meses después, la mansión Altamirano lucía diferente. No por cambios en su estructura, sino por la energía que la habitaba. Las risas de Valentina resonaban con más frecuencia, y Daniel había retomado sus estudios con renovado interés. Miguel, sentado en el jardín, observaba a sus hijos jugar con un cachorro recién adoptado. La reestructuración de sus empresas, ahora bajo un modelo más ético, le había permitido reconectar con lo verdaderamente importante, su familia. «El té se enfría», dijo una voz familiar a su espalda. Josefina, ahora oficialmente reconocida como Josefina Torres, heroína nacional tras el juicio mediático contra los Suárez, se sentó junto a él, ofreciéndole una taza. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En cómo cambia la vida», respondió Miguel. «Hace un año era un hombre obsesionado con el poder y el control, desconectado de mis propios hijos. Tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Josefina asintió, comprendiendo. Su propio camino había sido igualmente transformador. Tras el juicio, había rechazado ofertas para regresar a la agencia, prefiriendo un rol de consultora que le permitía mantener cierta distancia del peligro. «¿Extrañas ser mucama?», bromeó Miguel. «Extraño la simplicidad», respondió ella sinceramente, «pero no cambiaría lo que tenemos ahora. Lo que tenían era complejo y todavía frágil.
Una relación nacida de circunstancias extraordinarias, construida sobre verdades reveladas en los momentos más oscuros. No era el romance tórrido que los tabloides especulaban tras el juicio, sino algo más profundo, un vínculo forjado en la adversidad, nutrido por el respeto mutuo y el cariño compartido hacia los niños. Valentina se acercó corriendo, seguida por el cachorro. «José, ¿puedes ayudarme a ponerle la correa? Quiero enseñarle a caminar junto a mi silla». «Claro, mi niña», respondió Josefina, levantándose. Antes de alejarse, miró a Miguel. «Por cierto, el médico llamó. Los últimos resultados de Valentina son prometedores. El nuevo tratamiento está funcionando». Miguel sonrió, sintiendo una gratitud que iba más allá de las palabras. Observó a Josefina arrodillarse junto a Valentina, paciente y amorosa, enseñándole cómo sujetar la correa. Daniel se unió a ellas, ofreciendo consejos desde su recién descubierto interés por la veterinaria. La escena, tan normal y a la vez tan extraordinaria, confirmaba lo que Miguel había aprendido en estos meses. La verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias o propiedades, sino en estos momentos de auténtica conexión humana. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México, bañando el jardín con luz dorada. En la distancia, las sirenas y el ruido de la metrópoli continuaban, pero aquí, en este espacio reconquistado, la familia Altamirano, ahora expandida de maneras inesperadas, había encontrado su propio santuario. Miguel se levantó y caminó hacia ellos, dejando atrás el peso del pasado y abrazando, por primera vez en mucho tiempo, la promesa del futuro. Un futuro que, gracias a una valiente mucama, que resultó ser mucho más, se extendía ahora ante él lleno de posibilidades.